¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otra sesión de la asignatura Taller de Ética. El tema de hoy es casos concretos del proceder ético en las instituciones y en las organizaciones. Vamos a estar viendo ejemplos de situaciones y qué pudiese pasar o qué ha pasado. Con respecto, a las empresas, les había dicho que sí hay ética, sí hay valores y demás, pero ahorita se ha convertido en algo muy importante en el que lo tengan que reflejar. Pero pues en realidad esta intención de reflejarlo a la audiencia, al cliente, pues es también con fines de mercadotecnia, ¿no? Sin embargo, pues también ahorita les voy a poner más ejemplos laborales de qué pasa cuando se cumple, qué es lo que pasa cuando no se cumple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repito el tema, casos concretos del proceder ético en las instituciones y organizaciones. Dice, en las instituciones y organizaciones es de gran trascendencia e impacto la toma de decisiones por parte de los administradores. Es por ello la gran importancia de que cuenten con una cultura organizacional sustentada en normas y principios éticos. Acá, chicos, ahora sí que yo he estado en puestos administrativos. Pareciera que se la pasan rascándose el ombligo, que están flojeando y demás, pero la realidad es que la carga es más demandante. Y también lo más importante, la responsabilidad es más grande, se convierte en enemigo público de los subordinados y pues sí, sí recaen muchas cosas en esto, ¿no? Entonces muchas veces dicen, no, pues el administrador es un pesado y demás, pero tampoco el administrador se puede poner a jugar canicas con los subordinados. Y porque a mí me pasó cuando yo estaba como un simple docente, decían, ah, pues el subdirector es bien, es mamila, que no sé qué, nos traen friega y demás, bla, 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 bla. Y luego esta persona me da le suben de puesto y me da la oportunidad de subir. Y me dice, esto se tiene que hacer así porque mira, estos van a ser los resultados. Le tienes que exigir a los maestros estos documentos y que lo hagan bien porque se envía a Secretaría de Educación Pública y si no, nos los rebotan y luego nos ponen sanciones. A los papás los tienes que tratar así porque si no los papás te van a querer llevar encima, o sea, te van a querer sobrepasar. Y para cuando un papá es muy altanero, por así decirlo, hay este protocolo y demás. Y la verdad es que cuando pasó esto de que subí de puesto, la verdad es que me abrió mucho los ojos y me dio la noción de la importancia de procesos, de normas y también algo que vamos a ver ahorita, que es la cultura organizacional. Ahorita les hablo acerca de esto, pero cuando estás en un trabajo, si se ha hecho un protocolo o una norma, es por algo. No, no a lo gratis, es porque ya pasó algo y quieren prevenirlo. O para proteger hasta al mismo empleado. Ahorita les voy a ir hablando más de más ejemplos para que me vayan entendiendo. Los directivos, al asumir comportamientos éticos, estos tienen una gran influencia positiva en la conducta de sus empleados. Pero si la conducta es inadecuada o inmoral por parte de los directivos, es muy factible que el comportamiento sea amoral o carente de principios éticos por gran parte de sus subordinados. Simple y sencillamente, predica con el ejemplo. ¿Quieres puntualidad? Sé puntual. ¿Quieres ver que tus empleados estén trabajando y dan resultados? Tú tienes que sentarte a trabajar y que te ven talachando todo el día. Si te ven que te estás paseando, que te tomas tus horas de comida de 2, 3 horas, que vas de aquí para allá, o cuando te entran a ver, estás viendo memes o videos en YouTube, pues obviamente van a decir, "Mua, si al jefe no le importa, a mí menos". Siempre hay que predicar con el ejemplo, porque si no, ¿con qué calidad moral vas y le exiges a tus subordinados?
Cuando predomina una crisis de valores morales en los administradores de los niveles superiores, es muy probable que influya en su personal, propiciando que estos cometan actos que afecten también de manera importante, originando problemas de tal magnitud que llevan al fracaso de la organización o institución. Acá obviamente un administrador, aparte que tiene que predicar con el ejemplo, tiene que ser líder. Si no cumple con esas actitudes, la gente no lo va a tomar en cuenta. Al final, yo les había comentado en la clase pasada que cuando trabajas te adoctrinan, así como en la escuela te van adoctrinando, en un trabajo también te adoctrinan a su propia cultura organizacional para que sigas ciertos valores y ciertas disciplinas. ¿Qué es lo que pasa si un subordinado, perdón, un administrador o alguien de un puesto directivo no predica con el ejemplo, no tiene liderazgo, no va a poder predicar con el ejemplo? Y sobre todo, si acabas de subir al puesto o te acaban de contratar y ya hay un desastre en lo que viene siendo la empresa o ya hay problemas de cultura organizacional o disciplinares, es muy laborioso. A mí me tocó en una ocasión que me pusieron de coordinador y pasó lo siguiente, los maestros estaban abandonados desde hace tiempo. La relación con el anterior coordinador, pues no es que haya sido mala, pero se abandonó. Y cuando llego a querer dar instrucciones, no había una cultura organizacional, no había disciplina, y no es que fueran malos, no es que fueran groseros, sino que no estaban acostumbrados a al nuevo sistema que yo quería implementarles para mejorar. Entonces, ahí si no tienes liderazgo, ahí si no tienes la manera para hablar y si no predicas con el ejemplo, obviamente no esperes resultados de un día para otro y que, sí, ya me hacen caso. No, es muy laborioso, pero tienes que estar picando piedra, tienes que estar predicando con el ejemplo, porque si no, no te siguen. Sí se necesita liderazgo y a veces mano firme. Sí hay que ser tolerantes a veces, pero a veces se necesita mano firme, depende mucho de la situación. Ok, vamos a ver, vamos a leer la cita de un autor que se llama Enron y la creación de la cultura inmoral, del libro Comportamiento Organizacional. Que les digo, el comportamiento organizacional es la disciplina que se lleva a cabo en las empresas. Y pues ahí cuidamos la ética, la moral y los valores de nuestra empresa. Y les digo, los adoctrinamos para que sean una extensión de nuestra empresa y que se logren los objetivos. Perdón, el capítulo se llama Enron y la creación de la cultura inmoral, del libro Comportamiento Organizacional, y el autor es Stephen Robbins. Enron Corp en diciembre del 2001 se convirtió en la bancarrota más grande de la historia estadounidense. Su quiebra no fue producto solamente por prácticas contables inapropiadas, aunque influyó. También fracasó porque tenía una cultura organizacional tal que alentaba a los ejecutivos a conductas inmorales. A finales de la década de 1990, durante el auge de Enron, la prensa la elogiaba por su cultura emprendedora, inteligente, creativa y dispuesta a correr riesgos. Pero en la investigación se conoció otra cultura con un afán desmedido de aumento de ganancias y de iniciativa individual. No premiaba las ideas nuevas. La compañía fomentaba argumentos falsos o inmorales. Por ejemplo, presionaba a los ejecutivos para que cumplieran con sus cifras, ejercía poco sustento sobre la manera de conseguir esas cifras y se imponía una cultura de obediencia ciega. Los empleados tenían miedo de cuestionar sobre las prácticas inadecuadas, pues pensaban que podían afectarles si no lo hacían, en sus evaluaciones de desempeño y en el monto de sus bonos. Se decía que el director ejecutivo, Jeff Skilling, quien ideó la cultura descarada de Enron, expresaba que lo único importante es el dinero. Con el dinero se compra la lealtad. En quinto lugar, se suponía que los administradores estaban calificados para trabajar en equipos, pero sin embargo la cultura giraba alrededor de empleados brillantes
y se le daba poca importancia a trabajar en equipos. La organización remuneraba a las personas muy competitivas que no compartían el poder, la autoridad o información. Por último, la compañía daba siempre esperanzas oportunistas desmedidas de crecimiento, lo que obligaba a los ejecutivos a conseguir los medios para cumplirlas. Uno siempre tenía algún director expresando que lo importante era el precio de las acciones y que dependían de las ganancias. Un ex empleado sintetizó que Enron tenía la cultura de si el jefe falseaba y uno no había trabajado en el otro lado, se suponía que todos falseaban las ganancias. Era fácil decirse, bueno, si todos lo hacen, quizás no sea malo. Muy bien. Esto es un ejemplo de una empresa norteamericana, que obviamente no había supervisión y que obviamente no había moral. Y esto es muy común en empresas mexicanas, pues sobre todo porque casi tenemos como frase nacional, el que no tranza no avanza. ¿Qué es lo que pasa en una empresa? Si ven que el supervisor está bizneando, si un administrativo está bizneando, está sacando provecho de la situación, los de abajo también lo van a hacer. Siempre va a haber un chivo expiatorio, siempre va a haber alguien que caiga, pero si ya estás con esta mala cultura organizacional, con esta cultura inmoral, como le llama Stephen Robbins, pues obviamente tu empresa se va a ir a la quiebra. Si no la supervisas, si no tienes a gente leal en esta cuestión, a gente honesta, si desde arriba lo hacen, desde abajo también lo van a hacer. Y eventualmente tu empresa está destinada a la bancarrota o al endeudamiento. También otra cuestión. Acá hablaba de que incentivaran a la gente, de que te voy a dar un aumento, pero tienes que esforzarse, esforzarse. Esto también es muy común. Por ejemplo, sí te vamos a contratar y te vamos a pagar 8,000 pesos con oportunidad de crecimiento en 3 4 meses. Y esos 3 4 meses ya pasaron y pasaron y pasaron y pasaron y jamás llegó. ¿Qué es lo que pasa con la motivación? Va bajando, se frustran. Y un empleado frustrado, motivado, en cualquier momento se te va a ir o te va a hacer una mala jugada. Acá también hablaba de que algunos empleados, o sea, se compensaba a que vendiera más, pero ¿qué pasaba? Estos empleados quizás les pagaban por bonos y hacían malas jugadas, se fregaban a otros para seguir ganando. Y también acá algo muy importante cuando tú estás trabajando, el manejo de la información. La información es poder. La información te puede dar ventaja sobre otros, te puede dar ventaja para ganar más dinero. Y prácticamente el tú retener información, o ser el filtro de la información, hace que tengas más ventaja que otro. Puedes bloquear a otros profesionalmente. Obviamente esto no es ético, porque en teoría el crecimiento debe ser para todos, para que también la empresa crezca. Cuando van pasando todo este tipo de cosas, hay competencia, pero una competencia no sana. La gente, si no le permites crecer y los retienes con falsas promesas, se frustra y no hay nada peor que empleados frustrados. Le dejan de echar ganas, te ponen excusas, dejan de cumplir objetivos. Y pues también si no hay supervisión o si los líderes están falseando o están bizneando, obviamente lo van a hacer los demás. Por eso es importante mantener la calidad moral de una empresa. Por eso es importante poner líderes, poner personas que puedan dirigir y supervisar y también predicar con el ejemplo. Pero pues también mientras más alto sea el puesto, más responsabilidad y más al pendiente tiene que estar de que no suceda todo este tipo de cosas. En conclusión, chicos, hay que mantener lo que viene siendo toda esta cultura organizacional, toda esta parte ética y pues a quienes vayamos a poner en puestos ejecutivos o puestos administrativos, hay que ver que cumplan con todas estas características para que se cumplan objetivos o para que no te dejen mal, para que no te defrauden, no te desfalquen, etcétera, etcétera. Entonces,
Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, y la siguiente sesión veremos la responsabilidad social de las instituciones.